Ahora sí, estamos grabando. Me confirman, porfa, si logran escuchar perfectamente lo que estoy compartiendo, lo que estoy mencionando, si logran ver la pantalla, lo que estoy compartiendo, antes de que empecemos directamente. Perfecto. Listo. Adelante, Eloy, ¿vas a comentar algo? No, no me era para decir que sí se oye, pero se me fue la manita ahí. No te escucho, no sé si estás mencionando algo. Pablo, ¿se oye? Espérate, creo que tengo malos mis altavoces. Dame un minuto. Si puedes hablar otra vez, creo que tenía desactivado. ¿Se oye? Así te escucho. Perfecto. Ok. No, es que Listo. era, se me puse fue la manito en vez de que iba a escribir en el que sí se oía. Dale, Y se dale, veía. tranquilo. Listo, ahora sí vamos a empezar. Les comentaba entonces que vamos a ver el tema de documentación. Más bien sería la introducción a la documentación. ¿Cuál es la parte fundamental que vamos a tratar del día de hoy? Sería la organización de nuestro Project Browser. Vamos a aprender entonces a cómo organizar todas nuestras vistas en el navegador de proyecto, cómo hacer una diferenciación, por ejemplo, entre las plantas que son de trabajo, las plantas que son de desarrollo y las plantas de documentación, o bien hacer una estructura personal que nos permita tener una organización, digámoslo así, adaptada a mis necesidades. También vamos a aprender la forma de organización básica que ya viene por defecto en Revit. Aparte de esto, trataremos la temática de la metodología BIM, cómo nosotros estructuramos las carpetas para nuestros proyectos, ya sea que trabajemos en dos formatos, uno bajo la metodología y otro bajo la forma estándar que normalmente trabajan las firmas de arquitectura o diseño aquí en Panamá. Yo les he compartido estos archivos. Ustedes van a descargar todo lo que está acá adentro. Fíjate que hay una carpeta que dice acá, la 02, carpetas base. Hay dos estructuras, uno bajo la normativa ISO y otra que es la estructura general para creación de proyectos. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de este tema que es importante también manejarlo. Ahora, dentro de la normativa ISO o dentro de la estructuración de carpetas de la normativa ISO, fíjate que son cuatro las importantes. Esta carpeta que se llama WIP, Share, Publish y Archivado. Básicamente, esto está definido también acá en estos documentos BIM que les compartí. Fíjate que aquí en donde dice ISO 19650, estos manuales sí es importante que se los lean. ¿Ok? No hay un video como tal que le explique el paso a paso de qué es esto. Esto sí lo tienen que leer por completo. Pero básicamente aquí están la introducción a lo que sería la normativa ISO, que todavía está vigente. Y este esquema resumen del proceso, o es mejor dicho, un mapa general de los procesos BIM, que básicamente los mencioné muy rápido en la sesión 1 y lo vamos a traer a contexto el día de hoy. Sobre todo en esta parte, en producción colaborativa de la información, el punto número 6, aquí en esta sección prácticamente nosotros es donde nosotros estructuramos todas nuestras carpetas, donde vamos a almacenar los archivos, qué versión vamos a utilizar, etcétera. Básicamente en esto es lo que se concentra este curso, ¿ok? Y tienen este documento para que ustedes puedan entender cómo es esta organización. También tienen un manual de nomenclatura que se los dejo por acá. ¿Qué es el manual de nomenclatura ISO? Básicamente es cómo nosotros deberíamos nombrar nuestros archivos. Tampoco hay un tutorial como esto. El tutorial está explicado paso a paso acá en esta documentación. Vamos a abrirlo por acá. Y básicamente es como nosotros deberíamos nombrar nuestros archivos. Ya va, está demorando un poco en cargar. Este ya abrió, ya cargó. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que yo encuentro en este manual de normativa? Pues básicamente la estructuración correcta para el nombre de mis archivos, desde un archivo de CAD, un documento, un Excel, una imagen, un render, etcétera, etcétera. Voy a hablarlo, pero muy rápido esto. Vamos a comenzar entonces primeramente con la parte de la introducción a la documentación. Creo que esta presentación es bastante explícita, así que vamos a ir paso a paso ahí tratando de seguir. ¿Qué vamos a abordar primeramente en la parte 1 de la clase? Bueno, creación y manipulación de vistas. Ya ustedes saben cómo crear vistas, cómo duplicar una planta, cómo duplicar una sección. Pero luego vamos a aprender a categorizar nuestras vistas y organizar nuestro Project Browser. Dentro de esta organización aprenderemos a generar vistas de tipo callouts, que básicamente son ampliaciones, drafting views
y Legends, que son otras categorías de vista. Y en todos los casos aprenderemos a organizarlo. Ahora, dentro de la creación y manipulación de las vistas, que eso prácticamente lo hemos hecho durante todo el curso, ya saben que nosotros podemos duplicar y vamos a ir directo acá entonces al proyecto. Fíjate aquí, yo tengo un proyecto que ya está desarrollado. Les compartí también este archivo. Este es un anteproyecto, no es un proyecto que esté compuesto por múltiples disciplinas. En el caso de los anteproyectos, que es la parte preliminar de las aprobaciones, donde nosotros le presentamos nuestro proyecto al municipio para determinar si estamos cumpliendo con las normativas mínimas previo al desarrollo. Nosotros tenemos una organización mucho más básica. De hecho, en cuanto a la información que se plasma en los planos, los anteproyectos también son mucho más básicos. Esta hoja que ven aquí es cajonera, o sea, es lo que el municipio de Panamá exige en, ¿cómo se llama? En un anteproyecto. Básicamente, nuestro polígono, ubicar dónde están algunos cuartos técnicos, como el cuarto eléctrico, el tanque de gas, si tenemos tanque de reserva, si tenemos otra información que tenga que ver con puntos relevantes que van a revisar tanto bomberos como otras instituciones. Ok, entonces esta hoja es cajonera. Casi que todos los anteproyectos se pueden presentar de esta misma manera, obviamente depende del tamaño y la escala. Vean, un segundo por acá. Ok, listo. Entonces, fíjate que aquí hay una organización muy en particular y acá donde dice vistas, fíjate aquí dice views, está entre paréntesis y dice desarrollo Ventura. Y hay una organización que básicamente es lo que la firma trabaja, donde está organizado por información general, plantas, elevaciones, secciones, detalles, etcétera, etcétera, etcétera. Según. Ahora, algo en particular de la versión de Revit 2025 es que nuestro navegador de proyecto tiene una configuración que nos permite visualizar por categorías de una manera más rápida. Por ejemplo, si yo toco aquí, veo todas las vistas. Fíjate que aparecen iconos en la parte superior del navegador de proyecto, cosa que no aparecen en las versiones anteriores. Aquí puedo ver las vistas, o sea, plantas, elevaciones, secciones, etcétera. Aquí veo específicamente mis legends o leyendas, mis tablas de cuantificación, mis hojas, familias, grupos y links, cosa que en versiones anteriores de Revit tengo todo el navegador y me toca irlo explorando de manera general. Por ejemplo, fíjate, en la versión 2022 aquí de Revit, yo aquí tengo, esta es otra estructuración de carpetas según la metodología, pero en resumen, fíjate, tenemos todo el Project Browser completo, compuesto. Esta es una de las novedades que tiene entonces Revit 2025 que nos permite una fácil navegación directamente a la categoría que queremos ver. Queremos ver solo las plantas o las vistas o cualquier otra categoría. Y tenemos la configuración general que viene por defecto. Ahora, si yo me concentro aquí en esta configuración global y me voy a la parte superior, acá donde dice Views, Desarrollo Ventura, por ejemplo, y le doy clic derecho, aparece esta opción que dice Browser Organization. Con esta opción es que yo voy a poder generar una nueva estructuración del navegador de proyectos. Si yo le doy clic acá, aquí me va a aparecer lo que tengo seleccionado en este momento o la organización que yo tengo en este momento seleccionada. Esta es personalizada y vamos a aprender a crearla desde cero. Fíjate lo que voy a hacer. Yo lo voy a colocar aquí en All y nota cómo cambia totalmente mi navegador de proyectos. Que esto es a como Revit viene por default. ¿Ok? Si yo creo un archivo nuevo con la plantilla de ese estudio, viene una organización por default. Vamos a crear un archivo totalmente de cero acá. Ahora, el tema de la nomenclatura y la organización varía de una firma a otra. De hecho, no hay una normativa que regule eso. Es decir, yo puedo usar una codificación para separar las categorías y esto lo voy a ejemplificar acá. Por ejemplo, esta sería una alternativa. Ok, aquí tengo, vamos a ver, el proyecto organizado desde cero. Creo que aquí había hecho una organización básica. Fíjate aquí, tengo entonces plantas arquitectónicas, plantas de cielo, elevaciones, secciones, etcétera. Esta podría ser una configuración que aparte de con una configuración como tal de organización, tiene una codificación. Entonces, donde 100 vendría siendo plantas, 200 elevaciones, 300 secciones, 400 ampliaciones, 500 detalles y 600 vistas 3D. Esa es una alternativa. Probablemente algunos usen, por ejemplo, A100 o A10, A20, etcétera.
Pero esta es una alternativa, como en el caso de esta organización de acá, cuando lo cambio, le voy a dar acá Views, All, clic derecho, Browser Organization, y selecciono nuevamente la organización que tenía ya. Fíjate aquí hay A0, A100, A200, A300, muy parecida. Ahora, ¿cómo logré hacer esto? Primero hay que entender que las vistas tienen parámetros que nosotros podemos usar a nuestro favor. Si yo no tengo nada seleccionado en una vista, puede ser una hoja o, por ejemplo, una planta. Voy a abrir esta planta, por ejemplo, la del nivel 00. Si yo no selecciono nada en esta vista, lo que estoy viendo acá son las propiedades que tiene mi vista. Y todos estos parámetros que aparecen aquí son las propiedades de la vista, donde puedo cambiar escala, si quiero ver el crop view o no, si quiero una plantilla, etcétera. Ahora, vamos a concentrarnos aquí en esta, fíjate, en esto que dice datos de identidad. En Identity Data yo puedo agregar aquí un view template o una plantilla visual donde puedo configurar, por ejemplo, cómo quiero que se vean mis columnas, cómo quiero que se vean mis parkings, etcétera. Esto lo estuvimos tratando en la clase anterior, cómo crear una plantilla de vista, para no tener que ir planta por planta organizando. Voy a profundizar eso en la siguiente sesión, donde vamos a trabajar calidad de línea. Ok, pero fíjate aquí, a este parámetro no viene por default en la plantilla de SEA Studio, se llama categorías de vista. Regresemos otra vez al proyecto nuevo que acabo de abrir. Esta es la estructura base. La única diferencia que van a encontrar aquí, donde dice Floor Plans, es que se llama plantas base. Y aquí quiero explicar dos cosas. Los niveles que yo estoy viendo aquí, el nivel 0, nivel 100, obedecen a los niveles que ya vienen creados en mi plantilla. No significa que yo voy a trabajar siempre con un nivel 200 ni con esta altura. Eso va a depender del proyecto. Si necesito más niveles, pues dependerá también del proyecto que voy a trabajar. ¿Ok? Esto es lo que estoy viendo acá. Pero fíjate, esto es súper importante. Si yo toco, por ejemplo, el nivel 0, quiero explicar, perdón, que hay dos formas de trabajar la organización de mi Project Browser. Una es con parámetros y otra es con eh, el selector de tipo. Fíjate que yo estoy en el nivel 0 y aquí dice plantas base. ¿Ok? Y aquí dice plantas base, floor plans, plantas base. Pero yo puedo duplicar por ejemplo, duplicar y le voy a poner, por ejemplo, rename acá. Vamos a darle a clic y le voy a poner, supongamos que yo quiero crear la planta arquitectónica. No importa que esté en minúscula, solamente para efectos. Pero esta planta que voy a crear va a ser mi planta de desarrollo, o sea, donde yo ya voy a poner mis cotas y todo el dibujo limpio. Y le voy a poner así, documentación. Entonces, pero fíjate que me está quedando, bueno, vamos a ser disciplinados aquí. Le vamos a ponerle el nombre en mayúscula para no enredarnos. Planta arquitectónica. Entonces, fíjate que me está quedando dentro del mismo grupo de plantas base. Yo quisiera que todas mis plantas de documentación estuvieran aparte para que no se enrede. Incluso si tengo plantas de piso, plantas de mobiliario, plantas de equipos, plantas de, etcétera, diferentes categorías que probablemente necesite según el proyecto. Por lo general, en proyectos de arquitectura solamente trabajamos plantas de arquitectura y plantas de cielo. Incluso muchas veces ni siquiera hacemos plantas de cielo porque los apartamentos o locales comerciales normalmente se entregan en gris. Pero si estuviésemos trabajando un proyecto de interiorismo, como por ejemplo este de acá, aquí sí necesito una estructura más compleja que me permita organizar mejor mis vistas. Por ejemplo, fíjate, aquí tengo eh, plantas de demolición, plantas arquitectónicas, plantas de piso, plantas de acabado, plantas de mobiliario, plantas de iluminación, plantas de cielo, plantas de cielo coordinado, etcétera, etcétera, y tantas plantas o tantas categorías como sea necesario para mi proyecto. Dentro de lo que va mi expertise, yo he desarrollado proyectos de todos los tipos. Soy desarrollador activo dentro de una empresa, soy BIM manager en otra, soy director general en otra firma. O sea, de verdad que yo me la paso full concentrado en esto y aparte el tema académico. Entonces, he trabajado tanto proyectos de interiorismo, proyectos de arquitectura, proyectos estructurales, de todas las categorías que se les puedan ocurrir. Entonces, yo les voy a explicar la manera en la que considero que es la forma más sencilla de trabajar un proyecto. Entonces, si estuviese trabajando un proyecto de arquitectura, como el caso del que les puse aquí en pantalla, que es un anteproyecto,
Bastaría con algo como esto. Yo lo selecciono y aquí en el selector de tipo lo pasaría, por ejemplo, a documentación. Fíjate que ahora aparece una nueva categoría de plantas que se llama documentación. Y lo único que hice fue seleccionar una vista, por ejemplo, esta que ya existe, la la cambio desde el selector de tipo y la paso a la categoría correspondiente. Obviamente, yo tengo que duplicarla primero. Esta sería mi planta arquitectónica del nivel 0, planta arquitectónica del nivel 100. Ahora, imagínate que yo necesitara plantas de pisos. Esta sería mi planta arquitectónica, como un caso de un proyecto de interiorismo. Yo tendría que duplicarla, clic derecho, duplicar vista. Y acá en el selector de tipo, como no tengo la categoría de plantas de piso, tendría que duplicar la categoría. Entonces, en lugar de documentación, aquí le doy editar tipo, duplicar y le pongo tal cual plantas de pisos. Le doy OK, OK. Y entonces aquí aparece una nueva categoría que se va a llamar plantas de pisos. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate que se me está revolviendo el Project Browser porque tengo por arriba documentación, tengo por acá plantas base, tengo por acá plantas de piso. Entonces, yo quiero que esto, en lugar de que se llame documentación, se llame plantas arquitectónicas, sino no solamente documentación. Entonces, ¿qué debo hacer? Vamos a duplicar acá y le coloco eh, plantas arquitectónicas. Entonces, fíjate aquí, ahora tengo plantas arquitectónicas, plantas base y plantas de piso, pero se me están revolviendo. Si yo quisiera que primero aparezcan, por ejemplo, las plantas bases, luego las plantas arquitectónicas, luego las plantas de piso, entonces lo que yo tengo que hacer es agregar un número que me permita organizar. Por ejemplo, las plantas base, yo le pondría así. Le voy a dar acá donde dice plantas base, editar tipo, renombrar y le voy a poner 00 y un guión. Este simple número que le acabo de colocar acá me va a permitir que esto se vaya hacia arriba. Fíjate que ahora quedó aquí plantas base. Luego quiero que vengan, por ejemplo, mis plantas arquitectónicas. Entonces selecciono la planta, no la categoría, porque la categoría no me va a permitir modificar. Si yo toco la categoría, lo que estoy viendo son los parámetros de la vista. Toco la planta como tal y le pongo aquí renombrar y le voy a poner ahora 01, por ejemplo. Esta es la forma más sencilla de organizar nuestro Project Browser. Fíjate que ahora aparece 01. Luego tenemos acá 02. Vamos a ponerle renombrar 02. Entonces ahora tengo sí organizadas mis plantas base, mis plantas arquitectónicas y mis plantas de piso. Todo parte desde la base, por supuesto. Yo lo que tengo que ir haciendo es duplicando acá y colocar luego la categoría correspondiente. Por ejemplo, fíjate que tengo ahorita, esta sería mi planta de piso nivel 0. Y tiene entre paréntesis la palabra documentación porque sé que ahí voy a colocar cotas, notas, simbología, etc. Entonces, esta sería planta de pisos nivel 0. Pero faltan las del nivel 100. Hagamos un ensayo rápido. Agarro la planta base, no la muevo para acá. Yo siempre debo tener una base, ¿ok? En la base nunca la pierdo, ni la borro, ni la muevo de ubicación. Siempre queda ahí. Entonces le doy clic derecho a la del nivel 100, la duplico. Si voy a crear en este caso la planta arquitectónica, yo haría esto. Copio el título para que lleven la misma secuencia o la misma nomenclatura y le coloco acá planta arquitectónica, esta sería en el caso nivel 100. Y ahora, una vez que el nombre está cambiado, le cambio la categoría aquí y la coloco en planta arquitectónica. Si viste que es muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa? Aquí es donde la cosa se puede complicar un poco. ¿Qué pasa si yo tuviese un sótano? Por ejemplo, el caso particular de este proyecto no tiene sótano. Los parkings estaban arriba. O sea, estaban en el último nivel. Normalmente están abajo, pero a veces por temas de pluvialidad es como muy arriesgado en caso de inundación dejar los parkings abajo. Son cosas que tenemos que analizar, pero bueno, eso no tiene nada que ver ahorita. Si yo tuviese una planta del nivel 100, por ejemplo, vamos a irnos aquí a la elevación y voy a crearme un nivel subterráneo, por ejemplo, este de acá. Y este sería mi nivel -100. En otras nomenclaturas pueden ponerle E1, por ejemplo, estacionamiento 1. Entonces, independientemente de eso, ¿qué pasa?
Fíjate que ahorita está en negro, obviamente, porque no lo he activado, lo hice con el comando copiar. Vamos a activarlo para que aparezca en las plantas base. Entonces vamos a ir a vista, plans view, floor plan. Voy a seleccionar estos dos niveles y los voy a poner en plantas base y le voy a dar OK. Ahora sí me van a aparecer. ¿Qué pasa con el nivel 100? Si yo lo duplico, ahí está. Vamos a seguir la misma nomenclatura. Vamos a cambiarle el nombre aquí. Planta arquitectónica, nivel. Este sería entonces -100. Y vamos a pasarlo acá, a plantas arquitectónicas. ¿Qué pasa? Fíjate que el nivel -100 te queda por acá abajo. Alfanuméricamente, el Revit está detectando o no está siendo congruente con el orden. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso para solucionar? Si yo sé que mi primer nivel, hablando en organización, sería el -100, yo lo que hago acá es simplemente 0,1. Este sería mi 0,2 y este mi 0,3. De tal manera que con esto yo puedo organizar mis plantas alfanuméricamente. Prácticamente estamos haciendo una organización, perdón, totalmente manual. Y así como hice con mis plantas, esta organización, exactamente puedo hacerlo con las plantas de cielo. Por ejemplo, si yo tengo mis plantas base de cielo, mis plantas de cielo donde indico dimensiones y acabado, plantas de iluminación, que básicamente es la duplicidad de mi cielo, pero más las acotaciones de lámparas. Si quisiera tener plantas de cielo coordinado donde tengo las lámparas, pero también tengo salidas de aire acondicionado, salidas de sistemas especiales, salidas de qué, simplemente duplico la categoría. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, esta actualmente se llama Sailing Plans. Fíjate aquí, aparece Sailing Plans. Vamos a duplicar y colocar acá 00 plantas de cielo bases. Le vamos a dar OK. Y fíjate que ahora se llama plantas de cielo bases. Si yo quiero tener plantas de cielo documentadas, vamos a duplicar acá la vista del nivel 0, por ejemplo, y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a ponerle aquí 0,1, plantas de cielo y aquí entre paréntesis, documentación. Y se pasó para acá. Llevemos la misma estructura de nomenclatura que tenemos acá. Copio esto, pego acá, planta de cielo. Este sería mi nivel 00. Ahí está. Es un duplicado de este para generar este. Si van entendiendo la lógica, ¿no? Ahora, si yo necesitara hacer plantas de iluminación, duplico esta, cambio el nombre acá, plantas de iluminación, y es documentada, por supuesto. ¿Y qué hago acá entonces? Duplicar la categoría. Duplico acá y entonces le coloco plantas de iluminación. Y ahora aparece una nueva categoría que se llama plantas de documentación, de iluminación, perdón. Si quiero crear las plantas de cielo coordinado, donde hacemos el cruce y verificamos posiciones de rejillas de aire, de salidas de no sé qué, no sé cuánto, crearía una nueva categoría que se llame plantas de cielo coordinado. Y eso es lo que normalmente hacemos en proyectos de interiorismo. Igual funciona para proyectos de arquitectura. Lo mismo con las elevaciones. Si necesito elevaciones bases, elevaciones interiores, elevaciones generales, elevaciones, etcétera, otra categoría. Lo mismo con las secciones. Secciones de conjunto, secciones parciales. Por lo general son los dos tipos de secciones que manejamos. De conjunto, o sea, de todo un proyecto grande, o parciales concentrándonos en un ambiente. Y si quiero crear ampliaciones, que básicamente las ampliaciones en planta son plantas arquitectónicas también, duplico la categoría y le coloco ampliaciones. Entonces, esta sería una forma muy práctica y sencilla de organizar mi Project Browser. Por favor, indicarme si hay preguntas hasta acá, porque voy a explicar la otra manera o la otra alternativa, que es la manera, digámoslo así, profesional de organizar nuestro Project Browser según la metodología BIM. Indíquenme si quieren alguna aclaración referente a esto. Creo que es la forma más básica. Y si yo doy clic acá, Browser Organization, fíjense que sigue teniendo la estructura
donde dice all, o sea, global, que es la estructura por defecto que tiene el Revit. No le hemos hecho no hemos creado ningún parámetro en específico para categorizar o subcategorizar nuestras vistas. Y aquí es donde entra un tema nuevo, parámetros de proyecto. Existen muchos tipos de parámetros. Parámetros globales, parámetros de proyecto, parámetros compartidos, etcétera. Pero dentro de los más importantes, nos vamos a ir aquí a Manage. Fíjate, vamos a trabajar con estos tres tipos. El día de hoy solamente les voy a explicar parámetros de proyecto. Los parámetros de proyecto pertenecen, valga la redundancia, al proyecto que estemos trabajando. Un parámetro compartido yo lo puedo transferir entre proyectos. Por ejemplo, ¿qué sería un parámetro compartido? Un parámetro compartido lo usaríamos cuando una familia no contiene un parámetro que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, un parámetro muy personalizado. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en las puertas. Es más, vamos a poner aquí una puerta. No vamos a crear ningún parámetro compartido el día de hoy, solamente vamos a ejemplificar. Vamos a poner, qué sé yo, cualquiera. Ahí está. Estos son los parámetros que vienen por default en una puerta. Si yo necesitara un parámetro, por decirlo, tipo de bisagra, fíjate que no hay ningún parámetro que aparezca acá que se llame tipo de bisagra, o tipo de aladera, o material del marco, etcétera. Un parámetro muy específico, personal, pero que yo quiero que aparezca en una tabla. Entonces ahí tendría dos opciones de hacerlo. O me creo un parámetro de proyecto o me creo un parámetro compartido para que ese mismo parámetro yo lo pueda leer en diferentes proyectos. Esa segunda alternativa se usa cuando las firmas tienen un estándar como tal, para poder cuantificar ese parámetro en una tabla. Ahora, nosotros vamos a utilizar ese mismo criterio para categorizar nuestras vistas. No los quiero enredar con un tema que vamos a abordar después. Entonces, el que vamos a utilizar en este momento se llama parámetro de proyecto. Pero fíjate que la interfaz es muy similar. Si yo toco parámetro de proyecto o toco parámetro compartido, se parecen bastante. Ahora, existe un tercer tipo de parámetro que son parámetros globales. Supongamos que hay un parámetro que se repite constantemente en mi proyecto, como por ejemplo, antepechos. Normalmente los antepechos varían de 1,10 o 1,15 o altura de muros, 3 metros de altura, por ejemplo. Ese tipo de parámetros que son repetitivos, podríamos crear parámetros globales para al momento de generar una pared. Por ejemplo, yo quiero que esta pared tuviera 3 metros de altura, entonces yo le puedo conectar acá un parámetro. Fíjate aquí dice Base Constraint, yo puedo crearme un parámetro global y conectárselo. No voy a hablar del tema ahorita, solamente quiero que entiendan, perdón, la diferencia entre un tipo de parámetro y otro. Ok, ahora específicamente al caso que vamos, parámetros de proyecto. Actualmente en la plantilla de ese estudio existen estos tipos de parámetros: disciplina, edificio, elemento, material, etcétera. Vamos a crear dos parámetros nuevos para nuestras vistas. Vamos a crear un parámetro que se va a llamar categoría y otro que se va a llamar subcategoría. Fíjate que es muy sencillo utilizarlo. Esto me permite editar un parámetro existente. Supongamos que ya creé un parámetro, pero necesito agregarle o quitarle información, podemos editarlo. Vamos a crear en este momento uno nuevo, acá, nuevo parámetro. Yo necesito decirle qué tipo de parámetro voy a crear, si es un parámetro de proyecto o es un parámetro compartido. Para utilizar la opción de parámetro compartido, primero tendría que crear el parámetro compartido para llamarlo acá. No es el caso. Vamos a crear un parámetro de proyecto muy básico. Ahora, existen dos tipos para los parámetros, si es de tipo o si es de instancia. Si recuerdan la diferencia entre los parámetros de tipo y los parámetros de instancia, perdón, es que básicamente los parámetros de tipo afectan a todas las categorías. O sea, si yo tengo una pared y le quiero colocar material y creo ese parámetro como un parámetro de tipo, todas las paredes de bloque van a tener el mismo material. En cambio, si lo hago con instancia, yo puedo seleccionar una pared y darle un material en específico a esta sin afectar las demás que son de la misma familia. Para las vistas vamos a utilizar esto. ¿Cómo vamos a nombrar nuestro parámetro? Vamos a nombrar este primer parámetro como categoría. Ahora, fíjate aquí,
Esto es simplemente el nombre. No dejen espacio, déjenlo continuo. Ahora, en disciplina, déjenlo por defecto en common para que afecte a todas las disciplinas. Este parámetro no es un parámetro ni de distancia ni de medida como tal, es un parámetro de texto. O sea, que vamos a categorizar nuestras vistas con un texto. Ahora, el siguiente, fíjate que en tipo de dato, texto, porque vamos a introducir texto manualmente. Ahora, ¿dónde quiero agrupar este parámetro? Fíjate en la vista, vamos a agruparlo aquí donde dice Identity Data. Básicamente esto es lo que hace es dónde quiero ubicar mi parámetro en mi paleta de propiedades. Entonces, lo voy a colocar aquí en Identity Data porque es donde están los parámetros relacionados con la vista. Ahora, ¿a qué elementos quiero que me afecte este parámetro? Me va a afectar a mis eh, tablas, a mis hojas y a mis vistas. ¿Ok? Repito, vistas, hojas y tablas. Entonces, por aquí tenemos ya marcadas vistas, views, hojas, que sería en este caso sheets, para que podamos organizar también las hojas, y las tablas para que podamos organizar también las tablas de cuantificación. Por ejemplo, imagínate que tuviésemos tablas de cuantificación de muros, tablas de cuantificación o arquitectónicas, tablas de cuantificación estructural, tablas de cuantificación MEP, diferentes categorías. O si tengo mis hojas, las podría categorizar, por ejemplo, en general, por ejemplo, arquitectura, subcategoría, plantas, subcategorías, etcétera, las que yo necesite. Entonces vamos a darle OK aquí. Aquí está creada entonces el de categoría y vamos a crear un parámetro más que se llame subcategoría para que yo pueda tener más o menos esta misma composición, donde tengo mis bases, por ejemplo, plantas, y luego tengo plantas de arquitectura, de piso, de cielo, de lo que necesite. El único problema con esta estructura es que se rompe por completo la gramática, digámoslo así, que por defecto trae el Project Browser. El Project Browser de manera automática está dividida, fíjate, en plantas, plantas de cielo, vistas 3D, elevaciones, drafting view. Por defecto está subdividido así. Al nosotros crear parámetros y organizar un Project Browser a partir de parámetros, toda esta estructura se rompe y se vuelve totalmente personalizable. Entonces, vamos a crear entonces el nuevo parámetro que se llame subcategoría. Es exactamente lo mismo. Subcategoría. También en Common, este también sería de texto y aquí también en Identity Data me va a afectar a mis vistas, a mis hojas y a mis tablas. Ahora, ojo, si yo creo un parámetro de tipo instancia y le doy OK, ya ahí se me creó, pero si yo le doy editar luego, no me va a permitir cambiar de tipo, es decir, si erróneamente creé este parámetro con la propiedad de tipo en lugar de instancia, tendría que primero eliminarlo y volver a crearlo. O sea, eso sí no lo permite editar Revit. Tendría que eliminar el parámetro y volver a crearlo. Hasta el momento solo acabo de crear los parámetros. Todavía no los hemos puesto en acción. ¿Dónde hacemos esto? Aquí en Views. Fíjate aquí en el primer icono. Si tienen Revit 2019, 17, 15, 18, 20, es lo mismo. Simplemente tendrían que hacer clic acá en Views, clic derecho y Browser Organization. Es exactamente lo mismo. Entonces yo le doy acá en Views, clic derecho, Browser Organization. Por defecto, fíjate que está en All. Ahora, yo puedo organizar las tres categorías principales, vista, hojas y tablas. No puedo organizar más allá de esto. O sea, no es como que pueda organizar mis familias o mis links o qué sé yo. Puedo organizar entonces vistas, hojas y tablas. Vamos a organizar primero las vistas, o sea, plantas, elevaciones, secciones, drafting view y legends. Entonces vamos a darle clic acá. Perdón, las legends no son parte de las vistas. Vamos a darle uno nuevo. Le voy a poner, por ejemplo, sea estudio. El nombre que ustedes quieran poner acá. OK. Y ahora me dice, quiero filtrar. ¿Para qué me sirve este filtro? No les recomiendo usarlo, pero hay desarrolladores que filtran las vistas para que solamente aparezcan en mi navegador de proyecto aquellas vistas que están en las hojas.
O sea, que las vistas de trabajo y otras vistas complementarias no aparecerían. Yo les recomiendo no usar esto, dejarlo así por default. No toquemos nada acá. Luego, en agrupación, aquí sí vamos a agrupar por nivel de jerarquía. Primero estaría categoría, es lo único que vamos a tocar. Luego, subcategoría. Y si hubiese una tercera línea jerárquica, subcategoría, por ejemplo, ¿para qué podríamos utilizar la categoría? Por ejemplo, categoría me englobaría si estoy trabajando ya sea en bases, en trabajo en progreso o en vistas de documentación. Estas podrían ser tres categorías. O, por ejemplo, si estoy trabajando arquitectura, interiorismo, estructura, estas son categorías. Subcategorías podrían ser, por ejemplo, mis plantas arquitectónicas, plantas de piso, plantas de cielo, plantas de etcétera. Estas podrían ser subcategorías. Y si no quisiera que se me revolvieran, por ejemplo, mis plantas, porque voy a crear una categoría que se va a llamar plantas, pero se me va a revolver todo, tanto plantas de cielo, de piso, etcétera. Puedo crear una tercera línea jerárquica. De momento vamos a trabajar con dos para que entiendan. Luego vamos a crear una tercera línea jerárquica y por ende tenemos que crear otro parámetro para poder darle un... ¿Me confirman, porfa, si están logrando escuchar mi audio en este momento? Ahora sí, perfecto. Qué pena, disculpen. Ok, entonces les decía aquí que podríamos tener tantas categorías o subcategorías como fuese necesario. Voy a ejemplificar con dos, luego lo haré con tres para que tengamos una organización mucho más precisa. Con respecto acá, esto que dice sort by view name, lo vamos a dejar por defecto. Ahí donde dice view name y ascendente. Con eso funciona perfectamente. Y le damos OK. Recuerden que esto que aparece acá, por ejemplo, categoría y subcategoría, no les va a aparecer si no crearon el parámetro. O sea, aquí yo estoy literal eligiendo el parámetro por medio del cual yo quiero organizar. Si no existe el parámetro, no lo puedo seleccionar. Entonces le damos OK acá. Fíjate lo que va a ocurrir cuando yo lo selecciono. Todo esto que tengo acá organizado se va a perder. Entonces le damos OK. Ahora aparece un solo elemento y con signos de interrogación. ¿Por qué con signos de interrogación? Porque Revit no entiende a qué pertenece cada elemento. Entonces tengo que ir ahora mismo categorizando y subcategorizando manualmente. Por ejemplo, fíjate, vamos a trabajar primero todo. Lo vamos a poner aquí en categoría 00 bases. Todos son bases ahora mismo. Luego vamos a subcategorizar, por ejemplo, mis plantas. Todas estas plantas que están acá, fíjate, estas son, vamos a seleccionar solamente aquellas que eran bases, por ejemplo, esta y esta. Site, nivel -100, nivel 200, nivel 100, etcétera. Estas eran plantas bases. Entonces vamos a ponerle aquí bases y aquí vamos a ponerle 00 plantas bases. Y fíjate que ahora aparece aquí una nueva subcategoría donde tengo todas mis plantas colocadas. Pero plantas bases de arquitectura, por ejemplo. Entonces vamos a corregir acá. Selecciono de nuevo todas las vistas, plantas bases de arquitectura.
porque también tengo plantas base de cielos. Entonces vamos a seleccionar ahora las de cielo. Esta, que son las que vienen por default. Entonces está dentro de base y aquí vamos a crear otra. 01, plantas bases de cielos. Aunque en orden yo trabajo así. Primero plantas de cielos, perdón, plantas arquitectónicas, plantas de piso, plantas de cielo, plantas de iluminación, plantas de cielo coordinado. Entonces, aquí estoy colocando plantas de cielo que en realidad estas deberían ser la categoría 02, 002, correcto. O sea, aquí está, fíjate, está plantas bases de arquitectura, plantas base de cielos. Y luego organizamos el resto de vistas. Por ejemplo, elevaciones. Tengo que pasar a, si tuviese ahorita mismo elevaciones base, bueno, estas serían mis bases. Entonces lo tendría que pasar aquí a bases y sería en este caso la categoría de elevaciones. Vamos a ponerle 200-elevaciones. Aquí está, elevaciones. Luego tenemos plantas elevadas. Las secciones serían 300. No tengo una sección creada, así que voy a crear simplemente una para que exista la categoría. Acabo de crear una sección aquí. Ahora aparece por acá en mi Project Browser porque esta sección no tiene categoría. Va a aparecer con un signo de interrogación por acá. Fíjate, aquí está. Entonces la voy a poner en la categoría de bases 300-secciones. Ahora apareció acá. Ahora, fíjate que aquí yo voy segmentando esta, pero en realidad tanto plantas como elevaciones, perdón, tanto plantas de arquitectura, plantas de cielo, plantas de lo que se les ocurra, todas son plantas. Entonces, en realidad la categoría principal aquí sería esta, 100, vamos a colocarlo, 100-plantas. Y las de cielo también son plantas. Estas de acá también son plantas. Lo que les mencionaba aquí es que obviamente se me van a revolver aquí tanto plantas de cielo, plantas de piso. Por eso es que vamos a necesitar una tercera categoría, que eso lo vamos a hacer ahorita. De momento vamos a organizarlo así. ¿Qué sigue después en mi organización? Después de secciones, plantas, elevaciones, secciones, sigue ampliaciones. Entonces lo que voy a hacer es hacer una vista aquí de callout. Supongamos que yo tuviese, por ejemplo, una configuración de rooms o de paredes como esta. Vamos a darle aquí una configuración súper básica de paredes. Vamos a hacer esto por acá, por acá. Supongamos que este sector de acá es mi cocina y yo quiero hacerle una ampliación a esa cocina. Entonces le doy aquí vistas, callout y selecciono esto. Esta va a ser mi ampliación. Lo acabo de crear para que aparezca en mi categoría. Ah, perdón, aquí estoy cometiendo un error. Estoy trabajando en la planta de cielo. Lo voy a borrar y me voy a ir a la planta arquitectónica del nivel 00, aquí. Y voy a crear entonces el llamado aquí. Lo que Revit hace para generar un llamado básicamente es una ampliación del sector, fíjate, y lo genera como una planta independiente. Entonces, esta planta, fíjate, me acaba de aparecer acá. Entonces, lo que voy a hacer es que esta vez no la voy a organizar con el selector de tipo, sino que vamos a crearnos una categoría nueva aquí seleccionando el elemento, esta categoría, y vamos a ponerlo aquí en bases, que sería la siguiente, 400 ampliaciones. Y entonces esto se pasa para acá. 500, ¿qué sería? Detalles. Todos los detalles en 2D, drafting views, todos esos elementos en 2D o notas, como por ejemplo estos. Estos son detalles. Entonces, todos estos elementos, excepto la vista 3D, por supuesto, todos estos elementos, drafting view, todos, los voy a poner aquí en 500 detalles.
Con la tercera categoría, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué podría hacer? Organizar, por ejemplo, detalles de piso, detalles de cielos, detalles de paredes, notas, etcétera. Podría subcategorizar mejor todos estos elementos. Y por último, vamos a tener las vistas 3D. Entonces vamos a colocar aquí en subcategoría 600-vistas 3D o axonométricos o isométricos. Solo hay una vista, así que la coloco por ahí. Pero esta organización la acabo de crear para la categoría madre bases. Necesito crear esta misma estructuración para mi documentación. Entonces voy a crear una nueva categoría madre que se llame documentación. Como ya tengo creadas estas de acá, lo único que voy a hacer es aquí es lo siguiente. Entonces sería crear una nueva categoría, perdón, que se llame 01-documentación. Y aquí va a estar todas las vistas, pero documentadas. Entonces, fíjate que aparece otra vez una nueva categoría. Ahora tengo bases y documentación. Y todo esto está revuelto porque Revit no tiene definido todavía cómo vamos a organizar esto. Como todas estas son plantas y ya tengo creada la categoría de plantas, simplemente tengo que asignarla. Aquí en subcategoría le ponemos plantas. Y tengo las mismas subcategorías que tengo en bases. Si quiero crear elevaciones para documentar, lo único que tengo que hacer aquí es duplicar o crearme una nueva elevación. Por ejemplo, vamos a la planta de documentación, a la planta arquitectónica, por ejemplo, del nivel 00. Fíjate dónde están mis elevaciones. Estas son las que venían por default, que digamos que son elevaciones de trabajo, donde yo vengo acá y puedo crear un nuevo nivel o rayar algo, o colocar un elemento. Pero ya mis elevaciones de documentación, estas yo no recomiendo que las dupliquen. ¿Por qué? Fíjate, si yo hago esto, mira, vamos a identificar cuál es esta elevación, porque creo que el nombre lo tiene erróneo. Aquí se llama fachada posterior y fachada frontal, esta de acá. Entonces, esta es la frontal, fachada frontal. Si yo la duplico, ¿qué va a pasar? Que me van a quedar las dos elevaciones montadas en el mismo lugar y después no voy a saber cuál es cuál. Por ejemplo, esta de acá se llama fachada, vamos a extender esto un poco, fachada frontal copy. Y esta es fachada frontal. Entonces, solo tengan eso en cuenta, que si la hacen por medio del duplicado, lo que va a ocurrir es que te va a quedar una elevación montada, hablando del símbolo como tal, te va a quedar un símbolo montado encima de otro. Entonces, hay que arrastrarlo para saber cuál es cuál. Esta de trabajo, por así decirlo, esta elevación de trabajo, no la voy a documentar, no le voy a poner cotas ni texto, solamente va a ser para efectos del trabajo. Pero esta que sí la voy a documentar, va a ser mi elevación frontal de documentación. Vamos a ponerla, por ejemplo, por acá. Entonces le cambiamos el nombre y le puedo colocar, por ejemplo, algo que me permita organizarlo alfanuméricamente también, 01. Fachada frontal y entre paréntesis, documentación. Ahora la voy a pasar a la categoría de documentación. ¿Cómo hago esto? La selecciono aquí, categoría, y le pongo documentación. Y fíjate que ahora aquí aparece esta nueva. Y asimismo, quiero lateral izquierda. Veamos si coincide el nombre con la posición. Esto puede ser un error. Lateral izquierda puede ser esta. A ver, sí, se llama lateral izquierda, en efecto. O sea, la duplicamos, pero cierro acá después de duplicar, luego la muevo el símbolo como tal, porque si no me quedaría montado uno sobre el otro y no voy a saber cuál es cuál. Entonces verificamos lateral izquierda copy, en efecto, cambiémosle el nombre. Esta sería la 02. Documentación. Lo que acabo de hacer simplemente es un cambio de nombre. Ahora viene aquí la categoría. Esta vamos a pasarla a la categoría de documentación. Y aquí está. Fíjate, hay que procurar llevar el mismo orden de nomenclatura. O sea, si estoy usando guiones, en lugar de guión al centro, si estoy utilizando guión bajo para separar, perdón, úsenla para todo. Si estoy usando guión al centro, usen eso para todo. Ahora, ¿cuál es el problema aquí?
El problema es que ya ahorita mismo tengo revuelto mis plantas de arquitectura de mis plantas de cielo. Todo está revuelto. Vamos a hacerlo de la tercera categoría. Entonces, si quiero crear una sección nueva, por ejemplo, vamos a crear una sección de documentación. Entonces, vamos a irnos a la planta, por ejemplo, a la planta arquitectónica del nivel 0, aquí. Y voy a crear, esta es una sección de trabajo. Yo la puedo mover para donde quiera, la puedo alargar, etcétera. Pero las de documentación, esas son intocables. Supongamos que quiero crear mi sección longitudinal, esta. Esta no puedo arrastrarla, ya quedó ahí porque eso es lo que voy a documentar, le voy a poner cota, símbolo y todo. Entonces lo que hago es seleccionarla, fíjate que se llama sección, vamos a ponerle 01 guión sección longitudinal. Ya sé que esta es la que va a ir en mi hoja, así que vamos a ponerla aquí en categoría, documentación, subcategoría, secciones. Mira, aparece por acá. Perfecto, ya tengo mi Project Browser bien organizadito. Creemos una sección más, la transversal. Entonces la selecciono, le pongo aquí 02, sección transversal, o sección A, sección B, sección C, realmente eso no importa. Lo importante es que sí le asigne la categoría, en este caso sería documentación y subcategoría secciones. Y ahora sí tengo mi Project Browser. Voy a crear ampliaciones. Listo, creamos una ampliación. De hecho, la única ampliación que tenemos ahorita es la que íbamos a documentar. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, ampliación de cocina nivel 00. Y esta sería mi 01. Traten de llevar este número consecutivo. Ya les voy a explicar por qué. Porque si no, luego nuestros símbolos, vamos a usar la simbología que está acá por default, se vuelven locos y el Revit lo va a poner por default. Entonces vamos a llevar un orden en todas nuestras ampliaciones. ¿Y qué les recomiendo cuando hagan elevaciones, ampliaciones, sobre todo en proyectos de interiorismo? Que comiencen a nombrar sus ampliaciones desde el nivel inferior. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en el nivel 0 y tengo un baño, pues esa sería mi ampliación 1. La cocina 2, lleven un orden de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, arriba hacia abajo, pero lleven un orden consecutivo para ir colocándole nombres a sus ampliaciones. Porque luego tenemos nombrada ampliación 1 y está por allá en el nivel 200, ampliación 2 en el nivel 0, ampliación 3 y está por allá. Traten de llevar un orden congruente, como ir haciendo un rastreo del proyecto, como si lo estuviésemos recorriendo caminando. No sé si me expliqué. Eso es importante para el tema de la nomenclatura de ampliaciones, sobre todo en proyectos de interiorismo. ¿Ok? Una vez yo hice un proyecto de interiorismo todo súper completo, documentación entregada, planos impresos y todo, y me pidieron organizar mis ampliaciones. O sea, después de que yo ya tenía entregada toda la documentación, me pidieron organizar. Entonces, tuve que renombrar todas, y no solo eso, el nombre es lo de menos, sino que reorganizar todas las hojas para pasar primero en la hoja de ampliaciones 1, la ampliación 1, la 2, la 3, la 4. Luego la siguiente hoja, la 5, la 6, la 7, la 8. Siguiente hoja, 9, 10, 11, 12. O sea, tuve que rehacer prácticamente todos los planos. Entonces, desde entrada le digo, tengan mucho cuidado, mejor organícenlo desde el principio. Antes de empezar a hacer nada, antes de que empiecen a poner cotas, lo primerito que ustedes deben hacer es organizar sus vistas. Creen sus ampliaciones, creen sus elevaciones, creen sus secciones. Así esté vacío el plano. ¿Qué es lo que yo hago? Cuando ya me toca documentar un proyecto, lo primero que yo hago es insertar la planta CAD. Y con la planta CAD es que yo empiezo a sacar todas mis vistas, plantas, elevaciones, secciones, ampliaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Con solo la planta CAD, antes de ponerme a modelar nada, para trabajar desde el principio ordenado y que luego no tenga que reorganizar todo el set porque no me di cuenta que no me cabía la hoja, por ejemplo, en un plano. Entonces, eso es un dolor de cabeza. Ok, veamos acá. Ya tenemos entonces organizadas nuestras ampliaciones. Esta vamos a colocarla. De hecho, no necesito una base, pero aquí podemos duplicarla. Si quieren, yo la voy a pasar directamente aquí a documentación. Fíjate que esta ampliación yo la creé aquí en plantas base, en el nivel 0. Aquí está. Ahora, esto es importante. Fíjate aquí dice mostrar únicamente en Parent View Only. ¿Qué significa esto? Que solamente se va a ver en la vista donde fue creada, no va a aparecer en las demás vistas.
Entonces yo puedo tocarla acá y cambiarle en Intersecting View. La idea es que yo también pueda verla en la planta de documentación del nivel 0. Por ejemplo, aquí está, ahora sí la veo. Porque o si no, no voy a saber luego de dónde viene. Tengo que verla en la planta arquitectónica también. O sea, en todas las vistas donde se pueda mostrar. De esta manera yo puedo mostrar mi planta y colocar mis ampliaciones según yo lo que necesite. Si aquí hubiese, por ejemplo, vamos a hacer esto, un baño. Vamos a decir que este es un baño. Yo voy a darle aquí View, Callout. Fíjate que lo que el Revit interpreta inicialmente como un callout es es como si fuese un duplicado. Entonces lo que vamos a hacer aquí es ordenarlo. Seleccionamos el, el callout nuevo, que sería este de acá, y lo primero que hacemos es cambiarle el nombre, pero fíjate, vamos a llevar el orden consecutivo. Sería entonces 02. Vamos a copiarlo para... Ah, me faltó esto, entre paréntesis, documentación. Este sería mi ampliación 2. Sería ampliación de baño del nivel 0, documentación. Y aquí está. Lo único que vamos a hacer ahora es pasarlo a la categoría correspondiente, que sería documentación, ampliaciones. Y ahora sí. Y fíjate que llevo el orden 1 y 2. Si no hago esto, se me va a revolver todo y eso es muy difícil después de organizar cuando ya tenemos un plano armado. Y visualmente es mucho más fácil de interpretar. Fíjate que aquí tengo bases y puedo minimizar bases y solo quedarme con mi set de documentación. Ahora solucionemos el problema para esto que tengo revueltas. Mis plantas de arquitectura las tengo revueltas con mis plantas de cielo y con mis plantas de piso, con mis plantas de acabado, etcétera, etcétera. Vamos a subcategorizar la subcategoría. Le voy a poner al parámetro para efectos de nomenclatura subcategoría 2, solamente para entender que es eh, en términos de jerarquía es menor. Entonces, otra vez el mismo procedimiento. Nos vamos a Manage, vamos a parámetros de proyecto y vamos a crear uno nuevo. Ya está categoría y subcategoría. Entonces, fíjate, ¿qué puedo hacer para que se me organicen acá? Le vamos a poner 01 guión, 02, perdón, guión. Y a este categoría lo editamos y le ponemos 01 guión. Con esto consigo que los parámetros se ordenen en este cuadro de diálogo. Ahora vamos a crear uno nuevo que se va a llamar subcategoría 2. Entonces vamos a darle aquí nuevo. Sería 03 subcategoría guión 2. Lo mismo, disciplina common sería de texto y aquí quiero que quede alojado en el grupo de datos de identidad para que aparezca acá también. ¿Qué quiero que me afecte? Quiero que me afecte las vistas, quiero que me afecte las hojas y las tablas. Exactamente lo mismo. Ahí está, ¿ves? Ok. Ahora fíjate que aquí en los datos de identidad ya tengo organizado de una forma intuitiva, ya tengo categoría, subcategoría y subcategoría 2. En lugar de ponerle subcategoría de 2, podría poner un nombre como especificación, no sé, algo que se les ocurra por ahí. Entonces, con esto, ¿qué soluciono? Este problema de que se me revuelve todo. Vamos a agrandar un poco esto aquí. Y estas tres serían mis plantas de arquitectura. Entonces, yo le voy a poner aquí 101 guión. Normalmente en proyectos, tanto de arquitectura, yo puedo, bueno, de arquitectura e interiorismo puedo tener diferentes categorías. Por ejemplo, plantas de demolición. Si el proyecto es un proyecto de cero, pues no tendría plantas de demolición. Entonces llamaría 101 a mis plantas de demolición. Llamaría 102 a mis plantas arquitectónicas y así sucesivamente. Para no enredar la cosa, vamos a trabajar solamente con plantas de arquitectura y plantas de cielo y ya está. 101 sería entonces plantas
arquitectónicas. Ahora, ¿por qué no se movió esto acá? Porque yo no he modificado la configuración del Project Browser. Entonces vamos a darle clic acá, Browser Organization, y luego aquí en la selección de configuración le voy a dar Edit. Y en agrupación y organización agregaría el tercer parámetro que sería subcategoría 2. Y le damos OK y OK nuevamente. Ahora, ¿qué pasa? Que se va a desorganizar prácticamente todo. Entonces, lo único que vamos a ir haciendo acá es categorizando correctamente. Fíjate que ya ahora ya apareció plantas de arquitectura. Estas serían, bueno, esta también es planta de arquitectura. O sea, hay que ponerle aquí 101 plantas de arquitectónica. Esta de acá sería 102 plantas de cielo. Y ahora sí ya están organizadas mis plantas perfectamente. Tengo elevaciones. Entonces, ¿qué es lo que tendría aquí? Estas serían, por ejemplo, 201 elevaciones exteriores. La 202 serían elevaciones interiores, que no vamos a crear ahorita. En secciones, normalmente yo tengo secciones generales y secciones parciales. Estas pondrían siendo secciones generales o secciones de conjunto. Entonces vamos a crear aquí la categoría 301, secciones generales. Y ya sé que si creo una sección que únicamente me corte este baño, por ejemplo acá, pues esa sería una sección parcial. De hecho, hagámoslo. Si yo tengo una sección acá nueva, vamos aquí a sección. Voy a crear esta acá. Es una sección parcial porque no me corta todo el edificio, solo me corta el baño únicamente. Perdón, entonces la colocamos aquí en documentación. Perfecto. Perdón, seleccionamos la sección. La colocamos en categoría, sería documentación. Subcategoría, secciones. Y más al detalle, 302 secciones parciales. Ahora entonces aquí voy a tener dos elementos, secciones generales y secciones parciales, pero todos dentro de la misma categoría de secciones y dentro de la categoría general de documentación. ¿Se entendió esa parte? Ahora, aquí puedo tener, por ejemplo, diferentes categorías de ampliaciones. Por ejemplo, ampliaciones de espacios húmedos y ampliaciones de detalles, por ejemplo. Pero de momento yo le voy a poner aquí solamente una categoría general a todo, que se va a llamar 401, ampliaciones arquitectónicas. Y listo. Si tuviese otra categoría, la colocaría acá. O puedo, si fuese un proyecto que tuviese, por ejemplo, los de apartamentos, separar las de baño de las de cocina. Entonces haríamos esto. Esta es de cocina y esta de acá, a ver si le puse nombre, esta es de un baño. Entonces le voy a poner aquí la subcategoría ampliaciones arquitectónicas. Fíjate, esta de acá, vamos a ver. Ampliaciones arquitectónicas, correcto. Y esta de acá no tiene ampliaciones arquitectónicas también. Pero si yo quisiera separar la ampliación de cocina, esta de acá, de las ampliaciones de baño, suponiendo que es en un proyecto que tiene, creo que aquí me equivoqué, pasé la planta en lugar de la ampliación. Si me equivoqué, como en este caso, fíjate aquí, lo que hice fue pasar la planta a la categoría de ampliaciones, no pasa nada, yo la pongo aquí en planta arquitectónica. Y aquí la categoría sería plantas. Ahí está, había cometido el error de pasar la que no correspondía. Esta es la que tengo que pasar acá, que sería entonces plantas, ampliaciones arquitectónicas. Entonces hay una que no la tengo correcta, que sería esta. Esta sería documentación, ampliaciones arquitectónicas. A ver, ¿por qué no me aparece acá? Ampliaciones arquitectónicas de cocina. ¿Y dónde está la del baño? Yo creo que la tengo en bases entonces. Ok, ahí está el problema. Documentación, ampliaciones arquitectónicas. Ok, entonces esta de acá sería documentación, la tengo en plantas y debería estar en ampliaciones. Ahora sí.
Si quiero subcategorizar entonces las ampliaciones, por ejemplo, en lugar de tener una sola, pues podría tener ampliaciones de baño y ampliaciones de cocina. Entonces tendría que crear una nueva subcategoría 2 acá. Por ejemplo, hagamos el ejercicio. A esta le vamos a poner 402 ampliaciones de baños. Ahí está, ampliaciones de baños. Y estas de acá, ampliaciones de cocinas. Puedo tener ampliaciones de closets, ampliaciones de lavandería, como en otros proyectos subcategorizamos dependiendo del tipo de ampliación. Con esto ya conseguí entonces tener un Project Browser mucho más organizado. Ahora, ¿por qué ocurrió esto en bases? Fíjate aquí que en bases también las plantas están revueltas. Yo puedo tener aquí plantas en bases, perdón, estos que serían mis plantas arquitectónicas y estas de acá, bueno, esta también es planta arquitectónica y estas de acá, plantas de cielo. Entonces ya tengo mis bases organizadas, al menos las plantas. Lo mismo las elevaciones, estas serían elevaciones exteriores. Ahí está, elevaciones exteriores ya están organizadas. Cada vez que yo creo una vista nueva, me va a aparecer un signo de interrogación porque Revit no va a interpretar dónde la estamos ubicando. Si creo una elevación nueva, tengo que indicarle manualmente si va a pertenecer a una a una elevación de exterior o una elevación de interiores. Incluso erróneamente puedo colocar aquí en esta configuración una elevación en una categoría a la que no pertenece, por ejemplo, en plantas. Sí, perfectamente podría mover erróneamente, entonces tengan cuidado. Por ejemplo, esto yo erróneamente lo puedo pasar aquí a plantas y se va a mover a a la categoría de plantas. Y aquí en plantas arquitectónicas, por ejemplo, fíjate, por ahí se habrá movido. Aquí está. A ver. Por ahí se movió, o sea, dependiendo de la categoría a la que yo le coloque. O sea, que ya es manualmente esto de acá. Funciona literal, totalmente manual. Ahora, para efectos del trabajo inicial, o sea, si estamos trabajando el modelo de arquitectura o estamos trabajando el modelo de estructura, no es necesario trabajar con una organización tan compleja, pero mi archivo de documentación donde yo vinculo mi modelo de arquitectura, mi modelo de estructura, mi modelo de emplazamiento, etcétera, etcétera, en ese modelo sí es recomendable trabajar con una organización mucho más especializada y dedicada, de tal manera que podamos identificar fácilmente, con solo ver el nombre de la vista, saber dónde está. Y luego continuaremos entonces organizando nuestras hojas. Por ejemplo, vamos otra vez aquí a plantas. Vamos a colocar estas plantas de documentación, plantas arquitectónicas, vamos a colocarlas en una categoría, perdón, en una hoja. Vamos a crearnos aquí una hoja nueva. Vamos a Sheet, clic derecho, nueva hoja. Vamos a cargarnos un marco acá. Ahí está este marco, que de hecho lo pueden usar perfectamente. Yo se los compartí. Si alguien no lo tiene, me avisa. Y le modifican su logo. Este marco es 24 por 36, es el tamaño estándar. En casos especiales hemos utilizado marcos incluso de 36 por 30 o 36 por 42. Y esto literal es una familia. Ustedes pueden darle doble clic al marco, editar acá ciertos datos, modificar sus tamaños también. Pero eso no lo voy a explicar por ahora. Lo único que voy a hacer es arrastrar esta planta acá. La ventaja de la versión 2025 de Revit es que me permite ver la vista, perdón, que ya está en hoja. Entonces, vamos a poner esto en modo Fine.
Ah, este es del nivel -100. Vamos a quitar esta vista de acá. El nivel -100 no tengo nada. En el nivel 0 sí tengo ahí unas paredes más o menos colocadas. Entonces voy a colocar, mira, lo siguiente. Selecciono escala 1:50. Y aquí, esto sí lo quiero explicar. Fíjate esta barra de título. Esto es una familia. Lo que yo les recomiendo es lo siguiente. Tocar la vista, ir al selector de tipo y aquí lo que voy a seleccionar es el tipo de título. Utilicen esta que se llama para títulos de arquitectura, que esta de acá. Con el uso de filtro, yo puedo ocultar las secciones de trabajo es decir, que en mi plano no me aparezcan secciones de trabajo ni elevaciones de trabajo. Entonces, para esto yo puedo colocarle alguna codificación o parámetro para poder filtrar. De eso no los voy a enredar ahorita. Ahí está mi planta. Y aquí veo la planta que ya está insertada en un plano respectivamente. Supongamos que yo necesito crear plantas de arquitectura y plantas de cielo. ¿Ok? Las plantas de arquitectura son 101 y las plantas de cielo son 102. No creé plantas de piso, no creé plantas de acabado, etcétera. Solamente este es un ensayo muy rápido. Entonces, aquí ya me va a aparecer una nueva hoja. Por defecto va a tener un nombre. ¿Qué nombre debería tener esta hoja? Debería tener AR-101, que sería planta arquitectónica nivel 0. Entonces, esta planta, si tuviese muchas plantas, yo también podría categorizar mis plantas y poner set de documentación. Y puedo tener incluso la misma hoja duplicada, pero para revisión. Puedo tener la misma hoja duplicada para entregar al cliente. Entonces, puedo también tener una organización tan compleja como lo necesite. Realmente en hojas no hay necesidad de tener una organización tan compleja. Pero, por ejemplo, yo puedo tener una organización general que se llame plantas. Si tengo plantas de piso, plantas de cielo, plantas de lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, vamos a tener aquí esto. Tendría que utilizar una numeración aquí 101-01, porque todas son plantas de arquitectura. Vamos a crear una hoja nueva, View, Plan View, perdón, hojas acá, Sheet. Entonces, ¿por qué le pongo 101-1? Porque obedece a la categoría general de plantas de arquitectura. Este sería mi 101-2, sería mi planta de documentación del nivel 100. Vamos a ponerla también en 150. Cambio el tipo de título para títulos de planta de arquitectónica. Y ahí le pueden poner, qué sé yo, un detalle, una ampliación, una leyenda, etcétera. Ahora vamos con las plantas de cielo. Las plantas de cielo tienen la categoría 102. Entonces vamos a crear una nueva hoja. Alguien hizo una consulta y ya va, ya la atiendo. Entonces sería mi 102-01. Y esta sería planta de cielo nivel 00, por ejemplo. Esta de acá sería planta arquitectónica nivel 100. Vamos a arrastrar aquí la planta del cielo del nivel 00. A ver, creo que aquí hay. Y esta, ¿cuál es la diferencia? Creo que las dupliqué. Planta de cielo nivel 0 y esta es... Ah, planta de iluminación. Ya entendí. La diferencia es que una es de iluminación, una es de cielo. Ok. Quiere decir que no tengo planta de cielo del nivel 100. No pasa nada. Vamos a crearla. Entonces, seleccionamos acá y le ponemos títulos para arquitectura. Voy a leer el comentario. Dice, me tengo que retirar, dale. No te preocupes, igual estamos grabando. Entonces,
Lo que está ocurriendo acá, fíjate, el caso similar a mis plantas es que se me están revolviendo aquí. Entonces, para una visión más rápida del proyecto, lo que va a ocurrir es que si yo necesito ir a la planta de cielo, me puedo confundir y entrar a la planta incorrecta. Voy a duplicar aquí la planta del nivel 100 de cielos, esta de acá. Clic derecho, duplicar. Ahí está la planta del nivel 100. Voy a ponerla en unos 50 también. A pesar de que no tiene nada, no tengo nada modelado acá. Pero no importa, vamos a ponerle acá en la categoría de documentación, en la categoría general de plantas y en la subcategoría de cielo. Ahora sí, aquí sí me aparece. Esta sería la 02. Planta de cielo nivel 100 documentación. Ahora sí. Cierro acá, creo una hoja nueva. Fíjate dónde están mis hojas. Creo una hoja nueva y vamos a arrastrar la nueva planta de cielo que acabamos de crear. Esta de acá, 02. Ahí está. Cambio el tipo de título. Ojo, cuando muevan el título, tengan cuidado porque a veces ocurre esto, que no me doy cuenta y toco la vista y lo que estoy moviendo es la vista. Si quiero mover solo el título, hago clic sobre el título o me aseguro que con el botón tabulador estoy seleccionando ya sea el título o el viewport. Porque el viewport no se ve a menos que yo le toque acá, Crop View Visible. Ahí sí veo el viewport. Pero al momento de imprimir no se ve. Aún así, yo recomiendo que lo activen acá donde dice Crop View, pero que no lo dejen visible, para que no les moleste ahí en elementos que textos, símbolos o que no choque con otros elementos. Entonces, aquí ya tengo, entonces, esta sería planta de cielo nivel 100. Solamente voy a hacer esta organización para categorizar las plantas. O sea, todas estas hojas van a encajar dentro de la categoría de planta y la subcategoría de, eh, dependiendo si es de cielo, si es de piso, si es de etcétera, si es de lo que sea. Entonces vamos a trabajar con una categoría principal, que sería las plantas de arquitectura, y una subcategoría que vendría siendo a la categoría a la cual pertenece el elemento. Y si quisiéramos segmentar aún más, podríamos subcategorizar más. Entonces, fíjate, en Sheet yo puedo hacer aquí Browser Organization y crearme una nueva. Actualmente creamos una categoría nueva, una estructura nueva, perdón, para vistas. Creamos una nueva ahora para nuestras hojas. Le damos aquí nueva. Entonces, le pongo también sea estudio hojas. Igual, no tocamos nada en filtro. Agrupamos primero por categoría, luego por subcategoría 1 y luego por subcategoría 2. Le damos OK, activamos esta nueva y le damos OK acá. Ahora, ¿qué ocurrió? Que todas las hojas están sin categorías. Entonces, primero, una categoría general podría ser eh, arquitectura. Puede ser que tenga hojas de interiorismo también. Ahí está. Ahora todas pertenecen a arquitectura. Subcategoría, aquí sería 100 plantas. Y estas van a ser plantas de arquitectura, 101, plantas de arquitectura, y estas, 102, plantas de cielo. De tal manera que en mi navegador de proyecto yo puedo tener todas mis plantas agrupadas, pero a la vez están categorizadas en plantas de arquitectura y plantas de cielo. Y es una forma muy organizada, intuitiva de solamente ver y ir directo a la información, porque si no, tendríamos aquí 200 hojas y es como que muy difícil ir viendo cuál es la que necesitamos. Para eso nos funcionan las categorías, para ir distribuyendo mejor y segmentando y trabajar de una forma mucho más organizada y efectiva, diría yo. Entonces, no significa que yo tenga que trabajar sí o sí de esta manera. Supongamos, si yo lo coloco de regreso acá en Browser Organization y lo regreso aquí a All, pues vuelve otra vez a su estado original.
por ejemplo, si tuviésemos hojas de elevaciones, vamos a crearnos una hoja nueva de elevaciones. Esta sería la 201-01 y se va a llamar elevaciones exteriores. Y vamos a arrastrar a esta hoja, pues, las elevaciones exteriores. Fíjate que aquí están. Solo tengan cuidado de arrastrar las de documentación. Aquí están elevaciones exteriores. Coloco esta y coloco esta. Vamos a seleccionar acá el título para elevaciones. Fíjate que ya lo tengo configurado en la plantilla. Bueno, aquí hay un cambio de escala. Esta la vamos a poner también en 1.50. Y en esta elevación voy a ajustar el crop view porque realmente lo que me interesa a mí visualizar es esto. Adapto el crop view y luego le digo que no sea visible, pero que sí siga haciendo efecto. Ahí está mi crop view con el título respectivamente y vamos a alinear los títulos para que queden así. Aquí vamos a terminar también de configurar este crop view para que se vea solamente lo que necesito mostrar. Y desactivo acá. Las secciones, si se me salen del tamaño, yo puedo configurar su amplitud sin alterar la proporción visual, o sea, lo que muestran. Aquí, por ejemplo, si esto es demasiado largo, yo perfectamente puedo reducirlo, incluso alinear. Esto es algo muy en particular, muy personal. Yo procuro que todos los símbolos queden alineados a la misma altura, de ser posible. Ahí. Si hubiese un caso como esto y chocan, bueno, lo movemos, pero si no, ahí, que queden alineaditos todos, a la misma altura, al mismo tamaño. Si la línea de proyección es un poco molesta, la podemos hacer un break y separarlo un poco, pero que también este break aplique para todas y esté alineado con el resto. O sea, ya esto es un tema de calidad de plano. Algunas firmas no son tan exigentes, en mi caso particular sí. Entonces, fíjate esta es mi elevación frontal 1 y aquí dice el F1. Aquí dice el F2. Que este número que aparezca acá sea congruente con el número que aparece acá. ¿Dónde modifico ese número? Si yo toco la elevación, fíjate que aquí aparece el número consecutivo. Pero este número que aparece aquí, 2, es manual. Yo le pongo poner aquí 02 y aparece aquí 02. ¿Ok? El número que aparece aquí hace congruencia con el número de elevación que yo tengo en mi Project Browser. Así debo verlo. Y en mi planta también. Si yo me voy aquí a la planta, vamos a configurar esta también. El F1 dice ahí. Voy a ponerle 01 para que sea congruente. Y si me voy a la planta, vamos a irnos a la planta arquitectónica del nivel 00. Fíjate, aquí está 01 y por aquí está 02. O sea, es congruente el nombre de la elevación con a como se llama exactamente en el Project Browser. Lo mismo vamos a hacer con las ampliaciones. Por ejemplo, yo a esta le puedo poner A01. Esta se llama, fíjate aquí, ampliación 01. Pero ¿qué pasa? El número de detalle yo no lo voy a poder ubicar hasta que coloque esa ampliación en una hoja. Por ejemplo, si yo colocara la ampliación 1, vamos a colocarla aquí en esta misma página. La ampliación 1, esta acá, y la ampliación 2. Vamos a colocarla en la misma página. Cambio el título a títulos para plantas de arquitectura, aquí para ampliaciones y detalles. Entonces yo quiero que el nombre de la ampliación y el código que aparece aquí sea congruente. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Selecciono el viewport y aquí le coloco A-01. Sería ampliación 1. Esta sería mi ampliación 2. Y este sería entonces A-02. ¿Cuál es el problema? Y para serles francos, no lo he probado en Revit 2025, pero en Revit 2023, 24 hacia abajo,
ocurre ese problema. Fíjate aquí, si yo quisiera poner la ampliación de baño en otra hoja o incluso crearme una hoja nueva, vamos a crear una página nueva que se llame ampliaciones. La categoría de ampliaciones es la 400. Entonces vamos a ponerle aquí 400.01 ampliaciones. Fíjate que aquí en la planta de arquitectura, en la hoja, perdón, de arquitectura, en esta hoja, actualmente yo ubiqué estas dos y tienen un número. Pero si yo las borro de aquí, siguen existiendo en el Project Browser. Acomodo mi hoja. El problema es que cuando yo me vaya aquí a la ampliación y arrastre nuevamente esta vista, va a perder el código de serie que ya le había puesto. Entonces hay que volver a ubicárselo. Entonces la seleccionamos, le ponemos el título correcto, título para ampliaciones, y hay que volver a colocar el código aquí. O sea que ese código no se coloca automáticamente A-01. Y se van a dar cuenta que en planos de desarrolladores, ellos son muy desordenados en su mayoría. Entonces, no trabajan con este código, hay que trabajarlo y de forma consecutiva. A-02 sería esta. Si tuviese una ampliación más, A03, A04, A05, lo mismo con los detalles. Hay que llevar un orden congruente. Detalles de piso, DP01, DP02, DP03, detalles de cielo, DS1, DS2, DS3, detalles típicos, DT1, DT2, DT3. Llevar un orden congruente de la estructuración según la ubicación de los detalles. Eso permite recorrer el proyecto fácilmente, entender dónde están las cosas, porque muchas veces les va a ocurrir que ustedes van a trabajar proyectos que otro desarrollador hizo y no tienen idea, no vamos a tener idea ni de dónde empezar a ver dónde están las vistas, porque ellos son muy desordenados. Al trabajar esto, yo sé, bueno, las plantas de documentación, lo que tienen cota, está en documentación. Las plantas están acá, las de elevaciones están acá, las elevaciones interiores están ahí, las plantas arquitectónicas de cielo están aquí. O sea, todo está súper estructurado que cualquier persona que venga y entre al proyecto fácilmente se va a poder ubicar. Ahora, fíjate, yo regresé la estructuración de hojas a la organización por default. Vamos a darle acá Browser Organization, organización de hojas tipo sea Studio. Tengo las hojas de arquitectura, pero estas de acá no las he categorizado. Entonces vamos a colocar estas ampliaciones en la categoría de arquitectura. En el caso de las elevaciones, vamos a ponerla en la subcategoría de elevaciones. O sea, sería 200-elevaciones. Y ahí está. Si tuviese elevaciones de interiores y elevaciones de exteriores, bueno, coloquémosle 201-elevaciones exteriores. Ahí está. Y esta sería ampliaciones. Entonces vamos a poner aquí 400-ampliaciones. Aparece una nueva categoría aquí y vamos a categorizar esta, 401. Si tuviese separadas las ampliaciones de baño de las ampliaciones de cocinas, bueno, ya la categorizamos. Por ejemplo, ampliaciones de cocinas. De momento lo tengo todo en la misma hoja, no importa. Pero entonces, con esto lo que quiero ejemplificar es que podemos tener bien categorizadas nuestras hojas. Incluso yo puedo exportar solamente el set de arquitectura, que eso lo vamos a ver más adelante, exportar mi set de estructura, mi set de interiorismo, etcétera. O sea que yo puedo tener en este mismo modelo, yo puedo documentar mis plantas, o sea, todo lo que tiene que ver con arquitectura, pero también puedo documentar interiorismo o puedo documentar incluso estructura, si estuviese a cargo yo de esa disciplina también. Si me hubiesen contratado, como en algunos casos, me contratan para hacer la arquitectura y la estructura, o solo el interiorismo, o solo la arquitectura, entonces me concentro en lo que únicamente me compete. No sé si tienen preguntas hasta ahora, porque en realidad ya hemos prácticamente llegado casi al final de la clase. Lo único que me falta explicar es cómo crear un drafting view y cómo crear un legend, que es súper, súper sencillo. Me comentan por ahí si tienen alguna duda o algo referente a la organización de mi navegador de proyecto. Ok, lo último que me faltaría por explicar es el tema de los legends, pero para ejemplificar esto, mejor me voy a ir a este otro proyecto que sí ya está completo. A ver, aquí. ¿Qué es un legend y qué es un drafting view?
Existe una diferencia entre un legend y un drafting view. Fíjate aquí, un drafting view es un elemento 2D y un legend también es un elemento 2D. Pero los drafting view básicamente yo los utilizo para detalles. Detalles de cielo, detalles de cortineros, detalles típicos, detalles de paredes, detalles de zócalos, detalles de piso, etcétera. Detalles de muchos elementos. Pero los drafting views son elementos en 2 dimensiones. ¿Ok? Supongamos que este detalle que tengo acá, voy a irme, creo que tengo una sección por acá, me parece. Vamos a irnos a una sección o a una elevación. Por ejemplo, esta de acá. Supongamos, por un momento, porque no está completamente desarrollado este proyecto. Vamos a una sección mejor, sección 1, esta de acá. Supongamos que en el cielo de Gibson yo tengo un detalle aquí. Aquí hay un cortinero, ¿ok? Y fíjate, por acá tengo en documentación, drafting view, detalle de cortinero. Vamos a decir que en ese punto de ahí aplica este detalle. Entonces lo que hago es primero grabarme aquí. Este se llama DC-02. Me voy a la sección y voy a hacer aquí View Callout, pero en este caso, en lugar de crear el callout geométrico, si yo lo creo aquí, lo que estoy haciendo es generando una vista nueva, ampliada de ese sector. Pero normalmente lo que yo hago es esto, voy a borrarlo. Lo que yo hago es crear un callout, pero referido a un drafting view existente. Y aquí le voy a poner el D02, que sería este de acá. Detalle de cortinero. Y cuando le hacen doble clic aquí, los manda al detalle de cortinero. Es una forma muy práctica de documentar, sin necesidad de tener que meterle los colgadores, los tornillos, los no sé qué. Esta es la manera, según la metodología BIM, en la que nosotros tenemos que desarrollar nuestros detalles. No significa que voy a modelar el stud, el track, el cargador, el cable, no. No es necesario meterle ese nivel de detalle tan agresivo a un proyecto cuando yo perfectamente puedo resolver con un drafting view. Entonces, los drafting view básicamente funcionan para esto. ¿Cuál es la diferencia entre un legend y un drafting view? Porque puedo crear exactamente este mismo detalle, pero con un legend. El problema de los legends es que yo no puedo hacer un llamado a un legend. Puedo hacer un llamado a un drafting view. Por ejemplo, si yo le doy aquí Refer Other View, no puedo llamar legends. Solamente puedo llamar drafting view o vistas existentes compatibles. O sea, que si yo tengo una vista de sección, puedo llamar a otra vista de sección también. O a una de elevación, una que sea similar en categoría, pero no puedo llamar a un legend. Los legend normalmente los usamos para hacer notas que se repiten o especificaciones o como esto, por ejemplo, abreviaturas, características del proyecto, etcétera. Esto básicamente hacen los legend. Notas, nomenclatura de puertas, nomenclatura de ventanas, tipos o símbolos. Esto es lo que nosotros, para esto es que el potencial de usar legends, perdón, es para esto básicamente, para hacer leyendas. Básicamente una leyenda, voy a abrir una hoja que esté por aquí medianamente armada, por ejemplo, esta planta de arquitectura. No es una planta de demolición, pero igual lo voy a ejemplificar con esto. Yo puedo arrastrar este legend aquí que se llama simbología de demolición. Como los legends ya tienen sus propios encabezados, la selecciono y le voy a poner aquí no title, sin título. Y voy a poner esta leyenda por acá. O bien puedo colocar la leyenda de paredes. Creo que por aquí tengo una leyenda de paredes. Nomenclatura de paredes. Creo que... No, no la tengo por ahí. Bueno, coloquemos de nuevo entonces. Este. Con esto yo puedo complementar mi planta. Voy a abrir otro proyecto que ya esté completo. Por ejemplo, este de acá. Aquí creo que ya tengo una leyenda de paredes montada. Es un proyecto de interiorismo también. Entonces quiero ejemplificar el porqué del uso de legend. La ventaja de un legend es que yo lo puedo poner en diferentes hojas. En cambio, un drafting view solamente puedo colocarlo en una hoja en particular. O sea, no puedo repetir la misma leyenda.
Entonces aquí tengo planta de demolición, por ejemplo, y aquí está su leyenda de demolición. Planta de arquitectura, y aquí está, debería estar su leyenda de paredes, por ejemplo. Aquí está, por aquí, esta. Paredes con quicio perimetral inferior, por ejemplo. ¿Qué otra? Aquí, tipos de paredes. La TP01 es una pared de bloque existente de 4 o 6 pulgadas. O sea, con solo ver la leyenda en color gris, yo puedo entender que esta pared de acá es una pared de bloque. Que esta pared de acá, que tiene este tipo de hatch, es una pared ligera, por ejemplo. Pared de acabado de gypsum reforzada, lijada. O sea, es una pared de gypsum reforzada. Y esta es una pared de gypsum estándar. Por ejemplo, la que tiene solo el hatch rayado. La mayoría de casos en estas paredes eran reforzadas porque tenían muchos enchapes pesados. Pero bueno, nosotros podemos crear entonces una leyenda para identificar tipologías de paredes o tipologías de pisos. Puedo colocar el hatch con el piso para identificar qué tipo de piso corresponde el elemento. Esta leyenda yo lo puedo colocar en múltiples plantas simultáneamente, sin crear ningún problema. Ahora, ¿cómo se crea una legend? Básicamente nos vamos aquí al apartado correspondiente, a Legends, le damos clic derecho y le damos aquí nueva leyenda, igualito que un drafting view. Por ejemplo, le vamos a poner aquí leyenda de pisos. Elegimos la escala y luego tenemos las herramientas anotativas para dibujar esta leyenda. Annotate. Vamos a utilizar estas herramientas de acá. Detail line. Voy a elegir un tipo de línea aquí. Por ejemplo, líneas de grosor medio. Voy a hacerlo a lo loco ahorita mismo. Y es casi como hacer esto manualmente. Aquí tengo, por ejemplo, mi descripción. Voy a hacerlo súper básico. Luego un texto, por ejemplo, 2.5, y le voy a poner acá leyenda general de pisos. Voy a copiar este texto para acá en un tamaño menor o voy a aumentar el del encabezado a... Normalmente uso tamaño de 3.5, 3 milímetros dependiendo. Leyenda de pisos, ahí está. Entonces aquí voy a poner piso de porcelanato tipo madera. Este de acá, por ejemplo, piso vinílico, gris, formato 60 por 60, marca tal, etcétera. Entonces, y en estos recuadros de acá, obviamente hay que dibujar esto con precisión. En estos formatos de acá vamos a colocar el hatch. Entonces, en la clase próxima vamos a aprender cómo crear hatch. Yo voy a agarrar uno acá rápido. Por ejemplo, acá le damos regions o fillet region y seleccionamos uno de aquí. Creo que por aquí tengo algo que parece madera. Wood 1, por ejemplo. Puedo elegir aquí el tipo de hatch y el contorno de la línea del hatch. El contorno sería, esto lo voy a explicar mejor en la clase siguiente. Thin line. Este sería mi hatch para piso tipo madera. Lo copio acá abajo para que tengan más o menos el mismo formato. Y vamos a mover esto, para que tengan el mismo tamaño. Y este hatch simplemente lo cambio en el selector de tipo. Por ejemplo, vamos a ver. Supongamos que ese hatch es el que voy a usar para definir este formato. Ahora vuelvo y lo copio y tengo un piso tipo 3, piso tipo 4. Lo copiamos acá. Piso tipo 4D y la descripción que ustedes quieran ahí. Y elegimos entonces el hatch. Por ejemplo, ese de ahí. Una vez que ya tenemos la leyenda, pues simplemente nos vamos a la hoja donde queremos insertarla y arrastramos y soltamos.
Obviamente no es el caso, pero vamos a hacer esto. Voy a borrar esta de acá y vamos a poner la leyenda de pisos que acabo de crear. Sin título. Ahora, importante, la escala. La desarrollé o la dibujé en escala 1:50. Si yo cambio la escala, perdón, de esa leyenda, pues se altera todo. Mira, lo voy a poner, por ejemplo, en 1:100. Fíjate lo que ocurre. Entonces es importante la escala, tener en cuenta eso. Normalmente las leyendas yo las dibujo o en escala 1:100 o escala 1:50. La verdad, da igual en qué escala. Solo ten en cuenta eso al momento de insertarla en tu hoja, ¿ok? No voy a alterar este proyecto porque este sí ya es versión final, así que voy a cerrarlo sin guardar. Entonces, básicamente una leyenda me permite insertar, voy a ir aquí a esta planta y voy a insertar la misma leyenda, esta simbología de demolición. Puedo tener diferente. En cambio, un drafting view, vamos a buscar acá un drafting view, por ejemplo, el detalle de unión, yo lo puedo colocar acá. Ponemos la nomenclatura de detalle. A ver, título, detalles, aquí está. Y este sin título. A los detalles, fíjate aquí, a este código hay que ponerle el mismo código de acá, que sea congruente, para que al momento de hacer el llamado también tenga el mismo código. Entonces seleccionamos la vista y aquí editamos y le ponemos DT-06. O sea, que sea congruente esto de acá con esto de acá, para que al momento de colocarlo, ya sea en una elevación, en una sección, se vea el mismo llamado y el número de hoja correspondiente. Ahora, este es el DT-06. Si yo viniera acá a esta otra hoja e intentar hacer esto, me va a decir este error. Dice, esta vista ya existe actualmente en la hoja AR100, plantas de demolición. Entonces, no puedo colocar un detalle en una misma hoja. Las leyendas sí, los detalles no. No tiene sentido repetir detalles. Hay muchos desarrolladores que tienen la mala maña de colocar los mismos detalles repetitivamente en hoja, el mismo detalle. Eso no tiene sentido. De hecho, es una mala praxis. Y yo le llamaría hasta una mala maña. Las leyendas sí, porque denotan gráficamente algo de la planta. Los detalles no hay que repetirlo. Mi recomendación es nunca repitan un detalle. Podemos duplicarlo. Por ejemplo, aquí yo le puedo dar duplicar, a menos que sea algo muy específico que te lo pidan por normativa, cosa que no. Pero tendría que duplicarlo. Si quiero colocar un detalle en dos hojas, por ejemplo, fíjate aquí ya existe este detalle, el DT06. Lo que tendría que hacer es clic derecho, duplicarlo. Tengo dos opciones. En el caso de los detalles, dupliquen siempre con la segunda opción. Duplicar con detalle. Ahí está. Pero entonces tengo un detalle duplicado que no hace sentido. Y ahora este detalle duplicado yo lo puedo venir y arrastrar acá, pero es una copia literal del detalle. O sea, no tiene mucho sentido hacer esto. Lo correcto sería, si yo necesito un detalle que se repite múltiples veces, crearme una leyenda para poder ubicarlo en diferentes hojas. El tema con las leyendas es que no me permiten hacer llamados. O sea, si yo tengo un legend, yo no puedo generar un llamado y decir, referénciate a una legend, a un drafting view sí, a una legend no. Y ese mismo principio con el que yo acabo de crear un drafting view es el mismo principio que hago para crear las plantas de localización. En una planta de localización, ¿qué es lo que yo les recomiendo hacer? Creen un drafting view. En ese drafting view insertan el CAD de localización y lo escalan. Y ese drafting view lo pueden colocar ya en la hoja 1 o en la hoja 0 para hacer exactamente esto que yo tengo acá. Mi hoja de localización general, ¿dónde está? Esta. Para generar esta localización, lo que hacemos entonces es un drafting view, insertamos el CAD, acomodamos el CAD y lo escalamos. Lo correcto es que previamente hayamos desarrollado ese CAD para limpiarlo de textos, de cosas que nos ensucien, para luego en Revit ponerle los tamaños correctos de textos para que sea legible. Eso es lo que se hace para colocar una localización. O ese es uno de los procedimientos. Se puede insertar la localización directamente en CAD a la hoja, pero yo prefiero crear un drafting view o una planta que pueda controlar su escala, preferiblemente un drafting view. Si necesito colocar esa localización y crear un monitor, no sé si han escuchado ese concepto, por ejemplo, en proyectos macros, donde son muchas edificaciones,
Yo tengo torre 1, torre 2, torre 3, torre 4, torre 5. Entonces necesito crear un monitor para indicar qué sector estoy trabajando, si es mi torre 1. En esos casos les recomiendo hacer una legend y crear y meter el cat general de macro en esa legend, escalarlo para crear un monitor. Algo muy similar a, bueno, no sé si me va a dar tiempo, pero vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Pasa que esto sí va a demorar en abrir. Mejor voy a abrir el Revit 2020 porque si no me va a convertir todos los vínculos y vamos a pasar lo que resta de la clase convirtiendo vínculos. Entonces, el concepto de crear un monitor funciona precisamente para esto que les acabo de mencionar, cuando son proyectos en fases que contienen muchas edificaciones. Es necesario crear un monitor para indicar en la planta a qué sector del macro me estoy refiriendo. Entonces vamos a abrir este proyecto. Esperar ahí un par de minutos. Después de esta clase, como paréntesis, ya solo nos quedan dos. La documentación parte 2 y ¿cuál era la otra? La de tablas de cuantificación, clases en vivo. La última sesión, yo pretendo hacerla, me gustaría que la hiciéramos presencial para poder trabajar el tema colaborativo real, hacer una práctica como si fuese un desarrollo real. Entonces les voy a avisar con tiempo desde ya, mandándoles un correo, avisándoles que la última sesión va a ser presencial en el mismo lugar donde tuvimos la sesión en vivo, presencial la vez pasada. Ya con esto que les voy a explicar acá, cerramos el tema de hoy, un tema que me parece súper importante y fundamental. Por acá tengo las hojas, vamos a irnos por acá abajo. Por ejemplo, detalle, vamos a ver, TAP1 aquí. Ok, esta planta pertenece a la torre 1. Y yo tengo aquí una leyenda que vamos a utilizar. Fíjate aquí, se llama Key Plan. Creo que esta. Entonces yo puedo arrastrar esto aquí para colocar el monitor. La torre B1, bueno, yo ya sé que la torre B1 está de acá. La torre B2 está de acá. Abrí una versión vieja del plano. Ya hay una que tiene esto editado. Y esta es la torre B7. Y en general, esto es la fase 1, compuesta por 3 torres, y esto de acá es fase 2. Para esto me sirven los legends, para generar también monitores o planos llave o key plan. Con esto yo puedo tener esta misma vista inserta en varias hojas, haciendo referencia de que esta es mi torre B1, pero que también aquí hace identificar cuál es la torre B1 en el contexto global o macro del proyecto. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Creo que ya ahora sí, ya hemos llegado al final de la clase. Una clase con mucha información, pero bastante práctica, bastante esencial. Los que yo les recomiendo es que se lancen al agua. O sea, intenten agarrar ya un proyecto que están en desarrollo e intenten modelar y ya hacer toda esta estructuración. Recuerden que para poder llegar a este punto de la estructura, ya tuvieron que haber hecho lo que expliqué en la clase anterior, de crear el modelo de documentación donde vinculamos nuestro emplazamiento, nuestra arquitectura, nuestra estructura, creamos los sectores para poder generar la documentación, duplicar las plantas y tener todo bien organizadito. Hay otros desarrolladores que se omiten todos esos pasos y aún así presentan proyectos de calidad.
no es que esté en contra de eso, funciona perfectamente, pero no tiene no solamente calidad, no es un tema de calidad porque sí lo puede tener el plano, puede tener toda la calidad perfectamente, pero es un tema de, ¿cómo le llamaría yo? Disciplina y aparte de eso, de estándar. Es necesario aplicar estandarizaciones cuando hablamos de desarrollo y de metodología BIM. Sin estandarización no podríamos hablar de metodología, ¿ok? Va ligado una cosa de la otra. Y básicamente lo que les acabo de explicar en resumen tiene todo que ver con la famosa normativa ISO 19650. Cuando la escuchen ahora, saben que cuando hablemos de organización, de project browser, de nomenclatura, estamos fundamentados en una norma. Bueno, ahora sí hemos llegado al final de la clase y les agradezco, por supuesto, su asistencia. Si hay algo que quieran comentar antes de que cierre la sesión, por favor me lo comentan. Inmediatamente ya terminemos esta sesión, voy a subir a más tardar el día de mañana la grabación para que puedan tenerlo. Ya los archivos base lo tienen en el Classroom, solamente reemplazo en el mismo apartado para colocar el video de la repetición. Y listo. Igual las clases anteriores ya están ahí, así que pueden ir haciendo sus prácticas. Más que cualquier cosa, me interesa que practiquen. No se estresen por un examen ni por una tarea. La práctica es lo que en realidad importa más. Y el proyecto final, por supuesto, que desde la clase anterior ya van a poder iniciar el proyecto final y ya voy a compartir en el documento para que puedan ir generando su proyecto y puedan aplicar a su certificación de BIM Coordinator. Listo. Ahora sí, a todos, muchas gracias. Sería entonces hasta la próxima semana. Buenas tardes a todos, buenas noches, saludos.